9 de la mañana, 33 minutos. Nos metemos en la siguiente entrevista de esta jornada. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de cáncer. Recibimos de forma remota al doctor Martín Fraschini, quien es presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay. Preside esta sociedad que han denunciado en los últimos días una falencia en la detección temprana de cáncer de cabeza, cuello y también de las vías aerodigestivas superiores. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos, por darnos este espacio. Doctor, el 4 de febrero fue el Día Internacional del Cáncer. Allí, bueno, como es habitual, compartimos nuevamente las cifras. Más de 13.000 casos de cáncer en Uruguay cada año, 8.000 muertes. Estos tipos de cánceres que ustedes trabajan, o sea, cabeza, cuello y vías aerodigestivas superiores, ¿qué incidencia tienen? Y en el ranking de incidencia en Uruguay, ¿dónde se sitúan? Bien, Uruguay tiene alrededor de 450 y 500 diagnósticos de cáncer de cabeza y cuello y vías aerodigestivas superiores por año. Y tiene una mortalidad altísima, que es lo que nos preocupa, de casi unos 350 personas. O sea, quiere decir que se diagnostican entre 450 y 500 personas por año y se mueren 300 personas, 350 por año. En el Uruguay es el segundo en frecuencia después de Brasil en cánceres de cabeza y cuello y uno de los más altos. Se habla poco de este tipo de cáncer. ¿Afecta más a los hombres o a las mujeres? La distribución siempre afecta más en los hombres. En los hombres es el cuarto en frecuencia, luego de colorecto, próstata y pulmón. Estos tres anteriores tienen programas de detección precoz y el cáncer de las vías digestivas superiores y cabeza y cuello no lo tiene. Ustedes denuncian que hay dificultades en los métodos de detección de estas patologías. ¿A qué apuntan concretamente? Exactamente, como les decía hoy, como tiene la alta mortalidad que tiene, casi unos 350 personas por año, está determinada por el estadio de presentación, que es muy avanzado. Casi la mitad de los cánceres que diagnosticamos se presentan en estadio avanzado, y eso es porque no hay ningún programa, el primero de screening, como es en el primer mundo, que hay programas de screening, que es diagnosticar antes que el paciente tenga síntomas, pero tampoco hay programas de detección precoz, que sería el primer paso que Uruguay debería dar, que sería que cuando el paciente tiene síntomas, precozmente pueda consultar al sistema de salud, diagnosticarse en el estadio inicial y tratarse. Ese sería el objetivo. Cuando hablamos de screening, para este tipo de cánceres, ¿qué digamos, técnicas de tamizaje se utilizarían de forma preventiva para detectar antes de la aparición de los síntomas? Por ejemplo, en algunos lugares del mundo, como en Francia, se utilizan tareas de screening, de tamizaje en pacientes que fuman y que toman alcohol, con determinadas características y determinada sintomatología. A todos se les hace un determinado tipo de examen, un protocolo de examen con endoscopía, con citología, y se intenta diagnosticar más precozmente a esos pacientes. Ese sería un screening, se aplica a toda la población con determinados criterios de inclusión. La detección entonces es diferente, como decíamos, es cuando el paciente ya tiene síntomas y ahí debe consultar precozmente. Hoy en el Uruguay, lo vuelvo a reiterar, no existe ni programas de screening, de tamizaje, ni tampoco de detección precoz. Claro, y en detección precoz, cuando la persona ya tiene síntomas, ¿de qué síntomas hablamos? ¿A qué síntomas hay que estar atentos? La sociedad otorrino es bien clara y hay algo que es bien fácil. Un paciente, sin importar si fume o toma alcohol o determinadas conductas sexuales, tiene más de 3 semanas, dolor de garganta, alguna dificultad dolor y dificultad para comer, si tiene algún bulto, alguna llaga en alguna mucosa de la cavidad oral que no cura, algún bulto en el cuello por más de 3 semanas, si tiene un cambio en la voz o algún sangrado por la boca, ese paciente debería consultar precozmente y ser incluido en un programa de detección precoz, hacer una evaluación de todas las áreas de la vía digestiva superior y cabeza y cuello para tratar de diagnosticar precozmente el tumor. ¿En el caso de la cabeza también, o ahí ya dolores de cabeza, otro tipo de síntomas también se toman en cuenta? El dolor de cabeza, la cefalea, no entraría dentro del programa de detección precoz, ese síntoma. Cuando hablamos de cabeza y cuello, cuando hablamos de las vías digestivas superiores, hablamos de la boca, la cavidad oral,
todos los sectores de la faringe, el sector más alto, que es la nasofaringe o el caule, las fosas nasales, hablamos de la orofaringe, hablamos de la hipofaringe y la laringe. Y también en algunos casos incluye la detección precoz de tumores en el esófago, porque el esófago comparte el mismo tipo de tumor, que es el más frecuente, el 95%, que son los carcinomas epidermoides en la cabeza y cuello. Usted mencionaba algunos factores de riesgo como fumar. Los uruguayos, ¿tenemos algún hábito, digamos, que propicie el desarrollo de estas patologías? Se me ocurre, por ejemplo, el agua caliente del mate, ¿no? Que han dicho que muchas veces que puede llegar a ser nocivo. El agua caliente, a ver, los tres factores de riesgo y etiológicos determinantes son, sin lugar a duda, el cigarrillo, que es el más importante, el alcohol, que potencia la acción del cigarrillo, y también del virus papiloma humano en determinados serotipos 16 y 18, que ya está más que confirmado hace años, de que causa también cánceres sobre todo de cavidad oral, de orofaringe, pero también de toda el área. Y ha cambiado los protocolos últimamente, cómo se estadifican los tumores, y cuando sacamos la pieza, ese tumor está infectado por el virus papiloma humano. O sea, las conductas sexuales también juegan. El agua del mate, en las guías internacionales, a determinada temperatura, más de determinada temperatura, cuando hay infusiones con determinada temperatura, con determinados grados, está incluido ya también como un factor predisponente. Está en un grupo pequeño de trabajo entre las agencias internacionales y todavía no ha sido publicado como factor, pero en el grupo pequeño de trabajo sí ya está determinado que es un factor de riesgo las infusiones a determinado tipo de temperatura, más de 75 grados Celsius. Bien, y nos queda abordar, y ya para terminar, el nivel de tratamientos que tenemos en Uruguay. Una vez que se detectan con estas dificultades que usted planteaba, ¿cómo estamos a nivel de rapidez y de calidad de tratamientos en Uruguay? A ver, primero que nada, un paciente que se diagnostica en el estadio inicial, estadio 1 y 2, el tratamiento es menos costoso, puede ser más rápido y puede darle al paciente una capacidad de volver a la vida habitual mucho mejor que un paciente, mejor y más rápido en sus capacidades funcionales que un paciente de que se trata en estadio avanzado. Eso es lo principal, o sea, el beneficio es para la sociedad, para el sistema de salud, para el paciente. Por eso que queremos que se generen estas campañas. Cuando un paciente se trata en estadios avanzados, el costo casi que es por 10 el valor de un estadio inicial. El paciente queda con enormes secuelas muchas veces en los tratamientos, sea cual sea, y muchas veces la mortalidad es altísima. Estamos hablando que un paciente en estadio avanzado, de 10 pacientes que reciben tratamiento en estadio avanzado, solamente de repente 4 o 5 continúan en vida luego de ser analizados durante 5 años. O sea que la cifra es muy mala para los pacientes. Y vuelvo a insistir, lo que más nos preocupa es que una vez más vemos que la incidencia está creciendo, pero que la mortalidad se mantiene altísima, y eso es porque el diagnóstico es tardío. Bien. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos en Diálogo con Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes y por este espacio de difusión que es muy importante. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el doctor Martín Fraschini, presidente de la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay.